Bienvenidos. El día de hoy los queremos invitar a que nos acompañen. Vamos a analizar los recientes resultados de la medición de la pobreza 2016. El Coneval, la semana pasada, presentó los resultados que se presentan cada 2 años y que es una obligación de acuerdo a la Ley General de Desarrollo Social. Coneval es una institución autónoma con capacidad técnica propia, con capacidad de analizar los datos que le presenta el INEGI, la encuesta nacional de ingreso-gasto por hogar. A partir de esa encuesta se hace la interpretación y se genera, digamos, los resultados, que es un buen elemento para evaluar cómo estamos, dónde hay oportunidades de mejora, dónde podemos avanzar más. Para analizar estos datos, el día de hoy he invitado a 3 especialistas que nos van a ayudar a profundizar sobre ello. Quiero dar la bienvenida y agradecer la presencia de Luis Huesca, investigador del CIAL. Gracias, Luis, por acompañarnos. Gracias, Marco, y a tu audiencia. También a Remy Martínez, catedrático del TEC de Monterrey. Gracias, Remy. Muchas gracias, Marcos, por esta la oportunidad de compartir con estos expertos. Va a estar interesante la mesa. Y Ernesto Urbina, director general de Hermosillo. ¿Cómo vamos? Gracias por la invitación, Marco, y un saludo a tu auditorio. Encantados. Luis, ¿cómo podría ser un primer saque? ¿Cuál es tu primera valoración de los resultados generales de la medición de pobreza 2016? Bueno, en un contexto en el que nos presenta ahora INEGI una base de datos renovada, sí, con la que de manera oficial se calcula este fenómeno, que es la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. En el año 2016, pues resulta que hubo sustanciales mejoras, como la que ya es comparable a nivel entidad federativa. Las muestras se ampliaron. Y es una muestra de hogares de alrededor de más de 70,000 hogares encuestados, que representan a los poco más de 33 millones y medio casi que hay en México de hogares, y poco más de 122 millones de personas. Entonces es muy consistente la encuesta. Sin embargo, hubo ahí un forcejeo que sería igual, no sé si como parte del contexto, que sería bueno comentar rápidamente. Sí, claro. Que cuando hay un módulo que va aparejado a esta encuesta, que sus siglas son ENIG, y que viene el módulo de condiciones socioeconómicas, que se realiza en un año impar, y en el año par se viene haciendo la ENIG. Y resulta que al momento de sacar los resultados, el Coneval, cuando los obtiene, pues a través de INEGI, observa que hay un aumento de aproximadamente 30% en las fuentes de los ingresos de los deciles bajos. Algo muy sorprendente, ¿no? Fue sorprendente, claro. Y Coneval se lava las manos y dice, no, yo mejor me voy a esperar a que esto se corrija, y yo no me voy a comprometer a sacar resultados que puedan traer consigo una distorsión y que hable de resultados que no son congruentes. Acompaña, en resumen, en ese forcejeo, acompaña el Coneval con su director ejecutivo Gonzalo Hernández Licona a INEGI, para que Coneval fuera acompañado en el levantamiento de la encuesta de la INEGI 2016. Y tenemos este producto. Y al observar los resultados... que es un producto más completo, ¿no?, que el que teníamos anteriormente, hay que decirlo. Hubo controversia, pero creo que al final del día el resultado mejoró. Se mejoró, definitivamente se mejoró al hacerlo comparable. Ya las 32 entidades federativas ya son representativas en la encuesta totalmente. Podemos inferir realmente lo que pasó a nivel de pobreza y carencias en todos los estados de México. Pero se dice que ahora, bueno, el resultado es que hay una reducción de la pobreza en alrededor de 2 millones de personas. Lo que aumentó de 2012 a 2014, parece que ahora se disminuyó. Exacto. Se están recuperando los niveles de 2012 más o menos. Claro, el asunto es que también se observa y están las opiniones muy encontradas, porque también se está criticando esta encuesta. Entonces nos dimos a la tarea, pues personalmente y con amigos que tenemos en Coneval también cercanos. Entre ellos está el director de programas, el que evalúa también y calcula todos, el que realiza todos los cálculos de la pobreza, Enrique Minor, el doctor Enrique Minor, y él dice que hay un ejercicio en donde ellos simulan el ingreso y lo comparan con los datos para ver la robustez, y ellos están ya confiando en que está bien este ejercicio. Pero finalmente nos dimos a la tarea también en el CIAD con colaboradores que tenemos en el CIAD, y dijimos, es que debieron haber preguntado más cosas, o haber cambiado tal vez la forma de cómo preguntan los cuestionarios, y al menos revisando la mitad, al menos, pues son muchos cuestionarios, son iguales. Pero también se ha escuchado, por otro lado, que Cedesol, en este gobierno actual,
a través de sus programas como Prospera y toda la maquinaria que tiene a nivel nacional. Muy amplia a nivel país, ¿no? Que es muy amplia, claro, y que tienen focalizados a los pobres, pues les entregaron manuales de cómo poder contestar. Cartilla de los pobres, ¿no? Donde casi los capacitaron para contestar la encuesta, ¿no? Claro, de tal manera que ahora ellos responden mejor. Y eso definitivamente sí puede causar, y sí puede causar un sesgo en que ahora es mejor la respuesta, hay menor temor de la gente. No estoy diciendo que tal vez se indujo un temor Claro. que eso, pero que por lo menos... otra vez es el tema de la comparabilidad. Eso no se hacía antes y ahora sí se hace. Pues, claro, ¿no? y eso marca finalmente una mejor respuesta en las mismas baterías de preguntas de los instrumentos que se aplicaron en el ENIGE. Y esto, pues bueno, finalmente podemos observar que hay un aumento en ingresos relativos, por lo menos es un aumento real en poco más del 2.5% en los ingresos reales de la gente, de todas las familias mexicanas. Pero bueno, observando esto, no sé si más adelante podamos presentar un material en el cual podemos probar que los más pobres de los pobres siguen igual. Sí. Entonces parece ser que ahora los que se están graduando de la política social en México y especialmente del programa Prospera, Antes Oportunidades, pues son los que están en la cola alta, pasan ahora y se gradúan. Y el programa está mejorando la pobreza, no mejorando la pobreza, está reduciendo la pobreza, por decir así, de los que ya están a punto de graduarse. Sí. Pero no así a los que van atrasados. Eso siguen, y en un material que traemos que es inédito, no, ni Coneval lo tiene, podemos observar que, por cierto, también hace un par de años que estuvimos por aquí y mostramos el informe anterior y traigo la misma historia a ver qué pasó y pareciera que los más pobres siguen estando así. Y muy interesante que para Sonora podemos dar el dato de que a nivel nacional, curiosamente Sonora está rankeado número 25. Si ponemos como a Nuevo León el que más redujo su pobreza en un porcentaje que en términos relativos, si puedo ver aquí la información, Sonora está, por ejemplo, con un cambio de menos 2.4%, pero Nuevo León lo ubicamos con una caída de casi 28%. Son esos datos que sorprenden, ¿no? Sorprenden. En 2 años el 28% de disminución de la pobreza. En Nuevo León. Por lo menos, Alguien debiera levantar los... Claro, y ya el punto es que si nos comparamos con los que somos fronterizos, eso es un dato interesante. Que somos los iguales, ¿no? Somos los iguales, vamos a decirlo así. Pues está Nuevo León en primer lugar de más caída de pobreza. Está Baja California en cuarto lugar en el ranking. Coahuila en sexto lugar. Tamaulipas en noveno. Chihuahua en décimo. Y Sonora en 25º lugar. O sea, es el estado fronterizo que menos redujo la pobreza. Ese es un dato Sin fuerte. embargo, ha sido consistente la reducción. También hay que decirlo, Sonora es de los estados que cada una de las mediciones ha ido reduciendo, y particularmente la pobreza extrema, ¿no? Claro, y bueno, y yo también, para darle también palabra a mis compañeros, es un dato interesante es que salen los datos de la encuesta y a la semana siguiente más o menos sale el informe que da Coneval, pero de la política social. Sí. Y retiene un poco, 1 o 2 semanas más, posterga un poco más el de la pobreza multidimensional, el de la pobreza por ingresos. Entonces eso, de entrada, a uno como investigador puede ser que levante suspicacia al inicio. Y al leer el reporte de la política social, que así se llama, de 2017, la verdad enreda mucho el reporte porque se enfoca mucho en volver a explicar lo que sucedió de 2012 a 2014. Y dice uno, ¿qué sucede con 2016? Y más adelante ya nos empieza a decir, bueno, pues hay una reducción porque hablemos de que ahora la pobreza multidimensional es un subconjunto de pobreza. Y si restringimos a los pobres extremos en base al acceso a las carencias, pues la pobreza se reduce, pareciera que va a desaparecer. Y en Sonora, por ejemplo, tenemos una pobreza que cayó de 5 a menos de 3% en pobreza extrema, pero es que estamos restringiendo la pobreza por ingresos alimentarios, los que no acceden a alimentación, a que tengan al menos las carencias satisfechas, que andan en menos de 2.2. Podríamos decir, Luis, que en resumen, se mejoraron, los esquemas, hay problemas de comparabilidad todavía en algunos casos, hay resultados que, saltan por ser atípicos y que poco se pueden explicar, se genera cierto sospechosismo, con los diferentes
digamos, formas en que se evalúa la pobreza, y bueno, esto nos da material de aquí en adelante a analizar muchas cosas para ver la consistencia en estos datos, ¿no? Claro, de hecho, en una segunda ronda que tengamos ahorita en tu programa, sí, pudiéramos observar un material gráfico, o yo lo dejo a disposición, sí, de ustedes, para que vean con los mismos datos y con la misma técnica, incluso que Coneval es muy transparente, ajá, y sube en su software, que calcula con dos tipos de software, uno de ellos es Stata, y ellos suben la sintaxis, y lo hemos replicado, y yo traigo un material que es inédito para poder observar el gap o la distancia, el déficit de los que ahora todavía siguen siendo pobres, para ver si de 2014 a 2016 se redujo. Muy bien. Vamos a regresar, estamos hablando sobre la medición de pobreza 2016. Estamos de regreso, estamos analizando los datos de la medición de pobreza 2016. Ya Luis nos hizo el favor de dar todo un contexto, un tema polémico, la medición por lo menos, con algunos resultados que son buenos, marginales, pero buenos. Habrá que seguirlos valorando. Remy, ¿cuál es tu primera valoración de estos resultados presentados? Bueno, yo creo que en lo general, yo creo que somos un país avanzado en términos de querer medir un problema que es un problema súper importante en nuestro país, que es la desigualdad social, ¿no? La pobreza no es solamente un adjetivo, por así decirlo, es un término que de alguna otra manera nos debe invitar a jalar todos como sociedad. Al final de cuentas, el objetivo fundamental es que a todos nos vaya bien en un determinado territorio, en este caso en nuestro país. Los números nos hablan de una situación compleja, complicada, porque si casi la mitad de la población de nuestro país carece o es de diferentes factores de bienestar, pues la verdad no vamos en un crecimiento parejo. Las cifras macroeconómicas tienden a decirte en todo momento cuando te hablan del Producto Interno Bruto que hay cosas que no se miden. Entonces estamos entrando en una dinámica donde el país, qué bueno que tenga, aunque perfectibles, los mecanismos para medirse a sí mismo en este tema tan importante. Ha llegado a grado de ley, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Eso habla de una voluntad política que a lo mejor las leyes son un símbolo, pero son un símbolo de atender un problema como lo es en este caso. Ahora, yo creo que hay diferentes elementos en términos de la pobreza que se deben de ver. Una es la parte metodológica, científica, que tiene que ver dónde están y cómo focalizamos el asunto. Y nos damos cuenta que hay diferentes y una gama de soluciones muy importantes, y a mí me gustaría hablar sobre todo de la parte macroeconómica, la parte grande. El país debe seguir creciendo, el país debe seguir controlando la inflación, porque sin duda alguna hay algo que se mencionaba en estos estudios. La actual medición es antes de enero del 2017. En condiciones de inflación muy sabemos diferentes. Que hoy en día, eso me gusta porque nos hace reflexionar de forma muy lógica, que sabemos que el impacto inflacionario del aumento de los combustibles tendrá que ver con el ingreso disponible principalmente de los ciudadanos. A lo mejor no afecta en otros indicadores que tienen que ver, pero en la parte del ingreso definitivamente los pesos en la bolsa valen menos en términos de su impacto. Entonces, tenemos que cuidar la macroeconomía, los indicadores inflacionarios, y al mismo tiempo tenemos que hacer una cadena humana. El otro día sacaban algún video donde se veía cómo hacían una cadena humana para sacar a una persona de un automóvil que estaba en estos huracanes, ¿no? Más o menos las políticas de pobreza sí me las imagino. Una cadena humana donde todos los actores están abrazados para poder jalar a todos de una forma. Y uno de los factores principales es mantener una dinámica macroeconómica estable que ataque la inflación. Pero la paradoja de eso es cómo mantienes la inflación estable cuando ves un problema de apertura de salarios tan fuerte, cuando ves el término de que no crecen los salarios. Entonces, entran entonces otras fuerzas mucho más importantes que tienen que atender, como son las políticas de los gobiernos que tienen que ver con desarrollo social y la participación del sector civil o privado dentro de esta misma situación. Y eso yo creo que son temas que podríamos abordar hacia adelante. Yo creo que ahí esa sería mi participación en este punto. Yo lo veo en tres grandes rubros: la parte de la estabilidad macroeconómica, la parte de las políticas de gobierno y la parte que a la sociedad le toca hacer esa cadena para podernos jalar a todos juntos a un bienestar en el país que sea más parejo para todos. Ernesto, ¿cuál es tu primera apreciación sobre estos resultados? Bueno, difícil complementar un escenario tan completo que ya han brindado los compañeros aquí.
Yo sumaría primero en el aspecto metodológico que creo que avanzamos en términos de las prácticas metodológicas para la aplicación de la encuesta y la recolección de la información. Creo que se enfocó mucho el esfuerzo en eliminar el subreporte de los deciles más bajos y, como tú dices, o mencionabas, tratar de propiciar que las personas que no estaban declarando sus ingresos de manera adecuada pues tuvieran una participación más atinada en ese aspecto. Pero creo que hay un elemento pendiente y que no se ha abordado mucho, y es qué se está haciendo con los deciles más altos de la población y en qué medida se está atendiendo también a través de esta metodología el reporte del ingreso truncado. Y eso pudiera propiciar que los deciles más altos, que de antemano por la falta de coincidencia con los sistemas de cuentas nacionales, no están reportando la totalidad de sus ingresos. Entonces, si la metodología también la enfocamos a que los hogares más ricos, por así decirlo, hagan un reporte más adecuado de sus ingresos, a lo mejor pudiéramos estirar y resulta que la fotografía sigue siendo un México igual o más desigual, ¿no? Entonces, creo que la metodología se avanzó, se adoptaron mejores prácticas, pero hay elementos pendientes para seguir perfeccionando este ejercicio. Por otro lado, creo que este avance en la metodología sí se da en detrimento de la comparabilidad con respecto a años anteriores. Y si bien el Coneval hizo un ejercicio, un modelo estadístico que viene a resolver un poco esta problemática, yo consideraría que debemos de ser muy precavidos con el uso político de las cifras, ¿no? Y yo pensaría que no existen avances sustanciales y que sí deja muy claro que tenemos un problema permanente, sostenido, para tratar de sacar a la población que se encuentra en condiciones de pobreza extrema y de pobreza con algunas carencias, ¿no? Creo que eso sería complementando un poco lo que están diciendo los compañeros. Digamos, podríamos concluir que hubo cambios metodológicos importantes que mejoran, pero dejan algunos riesgos de comparabilidad. Sí. Y por otro lado, pues los resultados pues, son marginales, es una mejora marginal, no deja satisfecho a nadie. Y todavía hay una discusión abierta sobre la consistencia si comparamos con otros tipos de análisis y reportes, ¿no? Creo que todavía entonces el tema sigue siendo pendiente. En la parte que sí podemos sentirnos orgullosos es que como país somos de los países que mejor mide el fenómeno de la pobreza, que más datos ofrece para poder desde ahí buscar e identificar áreas de mejora. Y yo creo que este ejercicio también propició un fenómeno interesante, que fue la participación de las organizaciones de la sociedad civil y otros organismos que se involucraron y que empezaron a hacer a posicionarse, ¿no? durante el tema, adentrarse en los datos, en la metodología y tratar de establecer un debate público sobre la pertinencia de la metodología, de los cambios metodológicos y sobre todo de la relación INEGI-Coneval y gobierno, ¿no? Exacto, que es otro tema interesante. Estamos hablando sobre los resultados de la medición de pobreza 2016 que presentó recientemente el Coneval. Vamos a revisar un momento más con ustedes. Estamos hablando sobre pobreza, sobre la medición que se acaba de presentar. La interesante de esta medición es que se requiere analizar, por sí misma puede no ser tan rica como el análisis que se tiene. Luis, tú particularmente has sido investigador que ha profundizado, que son de los pocos especialistas que tenemos en México sobre el tema de la pobreza y que te gusta, digamos, adentrarte, llegar a la minucia. ¿Qué encuentras de la presente medición? Sí, Marco. Traemos un material en el cual nos hemos dado la tarea de poder replicar unos cálculos que nos permite indagar, ir más allá de lo que se ven en los números, porque los números así como tal son un punto estático y es un número que agrega nada más, que agrega el problema. Sin embargo, si podemos observar, hay una primera figura, la número 1, y podemos observar en esa figura 1 cómo en el tema de los salarios, como bien atinadamente lo comenta aquí mi colega Remy, el tema salarial, hay un índice que Coneval nos muestra que se llama el índice de la tendencia laboral de la pobreza, y lo pone con sus siglas, y se puede buscar en los medios, en las redes, el ITLP. Este índice es como un índice inflacionario que va midiendo la inflación del empleo
precario o el empleo que se remunera con menos de 3 salarios. Evaluar de forma adelantada el comportamiento de la pobreza, que se presenta cada 3 meses, a diferencia de la pobreza, de esta medición que se presenta cada 2 años, ¿no? Efectivamente, claro, como finalmente lo comentas, Marco, es importante decirle también a la audiencia cómo este índice está muy oportuno, porque cada trimestre, con una encuesta alterna que es la de ocupación y empleo, va midiendo y monitoreando cómo se va moviendo. Si este índice es superior a la unidad, quiere decir que hay una inflación de empleos, que es lo que uno quiere, que suba de 1. Claro. Y si observamos en la gráfica que se está presentando a continuación, se observa cómo desde el año 2005, que es cuando se empieza a sacar esta encuesta, a la fecha, ha sido cíclico, y a nivel nacional las líneas que muestran cómo con la crisis en el tercer trimestre del 2009 repuntó el empleo precario mal remunerado en México, y también se observa la línea que va paralela a la de México, que es la de Sonora. Y Sonora se alineó. Sonora venía generando muy buenos empleos desde el año 2005, y en el año 2009 subió por encima de 1, y a partir de ahí se hizo cíclico. Es decir, cuando ha habido momentos buenos con crecimiento económico, el empleo mejora un poco, pero luego vuelve a repuntar. Cuando a nivel nacional hubo una mejora del empleo en Sonora, de repente empeoró, y sin embargo en la curva se observa que ha sido cíclico, y en Sonora se hizo ya muy estacional, pero ya no regresamos a los niveles previos a los de la crisis de antes del 2009. Entonces en Sonora hay un problema también muy fuerte, porque se observa en la gráfica que hay picos por encima del nacional, en el que los trimestres impares repunta el empleo precario. Entonces hay algo que en Sonora podemos observar. ¿Qué pasa en esos trimestres impares, como puede ser el primero y el tercer trimestre? Y el cuarto trimestre pareciera que hay una mejoría y luego vuelve a empeorar. Y esto, si lo comparamos con la siguiente gráfica, una figura 2, podemos observar cómo ya en el cálculo de la pobreza del 2014 a 2016, los que están en la parte baja de la gráfica son, podemos observar en el eje horizontal, cómo el umbral de pobreza, desde los más pobres hasta los que dejan de serlo, podemos observar cómo los que están en la parte de abajo no cambiaron su situación. Es decir, lo que les falta lo que les faltaba en el 2014 y en el 2016 sigue siendo la misma cantidad de ingreso que les hace falta para dejar de ser pobres. Entonces la pobreza en la parte de abajo no se modificó por ingresos. Que ahora tengan más acceso es otro tema, es otra historia, porque sí es cierto que los gobiernos en turno le han estado echando muchas ganas al tema de acceso a los derechos, ¿no? A salud, a educación. Sociales, sin embargo, también sabemos que está el tema que todos mejoraron, ¿no? El acceso a todos los derechos mejoró. Eso precisamente, como bien lo dice Marco, es uno de los factores por los cuales la pobreza se redujo, por un mejor acceso a los derechos, que son educación, salud. El tema lo traemos en el ingreso. El tema está en el ingreso, y que ahora, aun cuando esta encuesta capta de mejor manera los ingresos en la parte de abajo, de los pobres, se sigue observando que los pobres extremos siguen estando, no hubo cambios significativos como lo muestran las gráficas. Y en una figura 3 podemos observar cómo tanto en la pobreza alimentaria como en los umbrales de pobreza de bienestar, que se llama bienestar mínimo y de bienestar, se observa que también no se modifican las curvas. Es decir, los déficits de los pobres que eran en el 2014 siguen estando en la misma situación 2 años después, y que ahora los que están saliendo de pobreza son los que están, es decir, la política social o los programas como Prospera están ayudando, pero a los que están por graduarse, ¿no? Y de ahí viene un tema, finalmente, el tema que seguramente en el siguiente bloque podemos abordar, que es las maneras y cómo una política fiscal más robusta debe de fortalecer los programas. Así es. Remy, parece ser que el reto sigue siendo, como tú bien lo apuntaste ahorita, el tema del ingreso, pero corrigiendo el problema de desigualdad, cómo generar una política de redistribución del ingreso que favorezca a los más pobres. Creo que es un tema en el que poco hemos avanzado como país. Claro, lo que dice el doctor Huesca, yo creo que es algo que se puede encontrar en el análisis minucioso de los datos, que es este concepto de atrapado en la pobreza, o que caíste en la trampa de la pobreza. O sea, no es fácil salir de la pobreza extrema, no es fácil salir de la pobreza, no es
menos fácil de salir de la pobreza. Porque no es solamente un asunto de la oportunidad de tener un empleo o de poder alcanzar un ingreso precario, pero alguno, sino que los efectos físicos en las personas que tienen pocos ingresos o los menores ingresos son impactantes. O sea, la realidad es que hay bastante literatura que habla sobre el efecto de la pobreza en la toma de decisiones. Entonces, los programas no solamente se deben de circunscribir o a la asistencia o a la oportunidad del ingreso. O sea, la realidad también los tienes que levantar hasta cierto punto en los aspectos físicos, desde la alimentación y cómo la llevan a cabo, hasta la parte emotiva de cómo poder o cómo ver las cosas. Te lo cuento porque me toca participar dentro de un patronato que atiende a mujeres víctimas de violencia. Y aunque el tema es violencia extrema, la realidad es que muchas de ellas son mujeres que tienen unas carencias muy fuertes económicas. Y el programa ahí no solamente es encontrarles que si pueden tener un ingreso o una posibilidad para salir adelante del problema que tienen, que es la violencia, sino que muchas de ellas, la realidad lo que necesitan es fortaleza personal para poder salir adelante hacia los retos. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que nuevamente es una cadena de trabajo, y cuando ya estamos hablando del trabajo, particularmente de una agencia de gobierno, tiene que ir a sacar a estos pobres extremos, no solamente porque les ponen enfrente una tarjeta de apoyo económico o porque les ponen un hospital cerca, sino tiene que ver en todo un entramaje para poderlos verdaderamente ayudar a salir. No basta que haya 42 millones de mexicanos beneficiados con los programas sociales. Necesitamos sacarlos de esa situación. Y yo creo que ya hay ejemplos, y ahorita yo creo que van a hablar de esas partes, pero yo creo que esa es la parte complementaria y importante, que es lo que descubre la parte científica. Te dice, oye, no se mueven los pobres extremos. ¿Qué les hacemos o cómo le hacemos ahí? Eso es lo que tiene que empezar a mover a diferentes instituciones a decir, oye, pues a lo mejor no es solamente con estas soluciones que teníamos en la mente, hay algo más que necesitamos hacer. Muy bien, estamos hablando sobre el tema de la pobreza, regresamos en unos segundos más con ustedes. Bien, estamos de regreso, estamos hablando sobre la medición de pobreza 2016 que presentó el INEGI y ya llegaríamos al cuarto bloque, que es un poco las conclusiones. Me gustaría, Ernesto, preguntarte, pues toda la política social tiene el objetivo de sacar a la gente de la pobreza y ponernos en mejores condiciones, el famoso elevador social, romper ese círculo que se va traspasando generación en generación. Por lo visto no lo estamos logrando del todo, ¿no? Por lo que hemos abordado. ¿Cuál sería tu opinión, cuál sería tu valoración de la política social y cuáles serían las áreas de mejora que se podrían atender? Muy bien, como comentaban Luis y Remy, yo creo que los límites de la política social los vemos a la gente que está por debajo del límite o el umbral de bienestar mínimo, que es esa gente que ha superado ciertas carencias, que tiene acceso a salud, acceso a educación, pero que sus ingresos no están alcanzando para tener una canasta alimentaria que vaya a atender sus necesidades de nutrición, etcétera, ¿no? Entonces, la política social no está funcionando y hay evidencia que no está funcionando para servir que estas personas escalen. Y es ahí en donde se conjuga con otros problemas que yo creo que hace poco hay un ejercicio muy interesante del INEGI con el Instituto Belisario Domínguez, que fue un análisis sobre la movilidad social. Y eso aunado con el color de piel. Prácticamente lo que dice este estudio es que si naces pobre, además, en México te vas a quedar pobre, además de que si eres morenito, muy difícilmente vas a ser gerente de algo. Lo estoy diciendo con palabras crudas, pero así fue la lectura que le dieron en esos círculos, ¿no? Entonces, yo creo que la política social ha mostrado sus limitaciones. Considero que no tiene los instrumentos para transformar a la gente que está en situación de pobreza, digamos, en
dotarle las herramientas para que vayan escalando en este escalafón social del ingreso. Y es ahí donde entran o necesitaríamos que pensar en acciones transversales en donde entra la política económica, la política en ciencia, tecnología e innovación y la política educativa. ¿Por qué? No podemos desligar que estamos en un entorno global cambiante en donde el desarrollo tecnológico y la cuarta revolución industrial, por así decirlo, de la robótica y la inteligencia artificial nos está planteando diversos escenarios. Y vienen retos más complejos. Sí, o sea, prácticamente todo el mundo está avanzando a generar capacidades en diseño, en programación, en ingeniería, etcétera, ¿no? En áreas muy sofisticadas del conocimiento. Entonces, en México deberíamos de estar pensando qué estamos haciendo para preparar al capital humano, generar las capacidades para insertarnos de manera exitosa en esa cuarta revolución industrial y generar los empleos necesarios para que la gente en situación de pobreza extrema o pobreza encuentre, digamos, los espacios para insertarse en la cadena productiva, ¿no? Que nos demanda este nuevo paradigma. Así es. Tenemos pocos minutos, pero quiero aprovecharlos. Como que hay dos grandes retos: corregir el problema de desigualdad y mejorar el ingreso, y que este ingreso llegue a las capas más bajas. ¿Cómo la ves, Luis? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, siempre en la academia o en la investigación nos gusta hacer escenarios, y algunos posiblemente pareciera que no son tan realistas, pero es bueno hacer un escenario en el cual qué se necesitaría hacer para poder superar este flagelo, este problema de la pobreza. Y una pregunta sería, es precisamente, ¿qué deberíamos hacer o qué debería pasar para que se erradique la pobreza en un país como México? Y bueno, hay por ahí una estimación de un buen colega y amigo del Colegio de México, el doctor Julio Volvinic, que pues él nos muestra que alrededor de una parte del pastel de aproximadamente 10% del PIB es lo que se requeriría para distribuirlo entre los pobres, sea a través de programas asistenciales, sea a través de programas como becas, como dotación de habilidad, como decía Ernesto, ¿no? de dar posiblemente a través de talleres, capacitarlos para que aprendan a hacer mejor su trabajo. Pero un 10% del PIB es una cantidad muy fuerte. Si la recaudación en términos fiscales en nuestro país anda volviendo a recuperarse después de la caída de los petroleros, se está recuperando en un 18 o 18,5% del PIB, y ya son con mayor presión fiscal, con más carga tributaria. Ya no es no tributaria, sino es tributaria, con más impuestos, con más IEPS, con más impuestos directos e indirectos. Pero si de esta rebanada del pastel, fiscalmente hablando, se dedica casi 11% solamente a salud y educación, el Estado opera con casi un 5% del PIB y con un déficit de poco más de 3 puntos del PIB. Entonces, ¿cuánto queda para poder poner a política social? Exacto. Un punto del PIB, un punto y medio del PIB. Entonces, este colega economista Volvinic nos dice que 10 puntos del PIB. Nosotros nos dimos a la tarea de hacer un cálculo un poco más conservador, y ya en términos actuales oscila cerca del 4% del PIB. Tal vez no es un 10, pero con un 4 al menos, como un piso. ¿No? Es complicado porque ¿de dónde se obtienen estos recursos? Y la manera en cómo redistribuirlo, porque tampoco se trata de dárselo finalmente así nomás en una tarjetita y de todos por igual. No es el asistencialismo, sino convertirlo en capital de cambio. Exactamente, ese es el punto. Entonces, se habla de la renta básica universal, y es un tema que en los países desarrollados, en los países anglosajones, ya lo están abordando. Ya lo están abordando. En Inglaterra es un tema desde que se empieza a abordar desde principios del siglo pasado. Es una forma de corregir la desigualdad. Todos tienen derecho a un mínimo que los pone en condiciones para poder aprovechar las oportunidades. Claro, en ese sentido pues vendría precisamente buscar la manera institucional de poder entrarle en conjunto con el sector empresarial, para que, ya se ha dicho que vía productividad, pero sin embargo por el tema de salarios, la CEPAL nos muestra cifras recientes, al año pasado, 2016, el reporte de salarios de la OIT y la CEPAL, con un estudio paralelo, nos muestra cómo México es uno de los países que ha aumentado la productividad laboral, en términos de unidades de producto, no en horas laboradas, porque el mexicano tiene que salir de un trabajo y se va a otro, y tiene hasta 3 o 4 trabajos, por los cuales, si lo medimos en horas, el mexicano trabaja muchas horas para obtener el ingreso.
pero sin embargo en el trabajo en el que está desempeñándose sí hay productividad. Entonces es un tema pues de sobreoferta, de sobrecalificaciones. Digamos, son de los temas que se tendrán que discutir en esta evolución de la política social, porque además viene en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, pues hay una presión muy fuerte de Estados Unidos y de Canadá de mejorar los salarios de las personas involucradas en esta industria. Claro, ahora debe tocarse porque hace ya más de 20 años que se firmó. Sí. Y en términos de teoría de comercio internacional, cuando un país comercia con otro, los deben de converger los precios. ¿Cómo ves, Remy, qué podría mejorarse en materia de política social? Mira, yo soy un convencido de la teoría de la justicia de John Rawls. Tengo mi punto de vista respecto a esto. Yo creo que la sociedad en su conjunto tiene que verse como si no tuviera una idea de quién es para poder dar un resultado justo a la sociedad. Yo creo que la gente tiene que tener esos factores a la mano, que educación, salud, seguridad y lo que tiene que ver con un equilibrio respecto a sus ingresos. Creo que hay estas tres grandes rutas. Una es la estabilidad macroeconómica y la profundización para que inflación y factores de crecimiento sigan dando una posición positiva para que la gente siga saliendo de la posibilidad de salir adelante. Dos, tiene que ver con esta actuación del gobierno. Hay unos que atienden al tema de reducciones fiscales a la carga tributaria, hay otros que piensan que al contrario tiene que ser una posición progresiva respecto al tema de los impuestos y cómo incentivas el empleo a los primeros empleos. Hay otras posiciones que se han intentado que tienen que ver con apoyar a los pequeños empresarios y a los medianos empresarios directamente subsidiando la nómina del empleo. Y yo he platicado con algunos emprendedores que me dicen, oye, yo no necesito que me ayuden con una máquina, yo lo que necesito que me ayuden es a subsidiar mi nómina. Y yo creo que son esos programas donde se han hecho estudios donde realmente en el largo plazo son los que mejor funcionan. Y tres, hay que liberarle la carga a la sociedad y a las asociaciones que se dedican a atender problemas en esta índole para que puedan actuar con mayor libertad. La realidad es que yo sí veo una serie de restricciones bien fuertes sobre las IAPs principalmente, para que puedan hacer más chamba a la gente que más lo necesita en diferentes... Como empresas, ¿no? Sí, como lavadores de dinero. En otros casos. Y entiendo la parte que se debe regular, pero yo creo que si estamos todos jalando en esa cadena de oportunidad para sacar adelante a la gente, yo creo que todas las opciones son viables y es una combinación de todas, porque yo creo que no se puede ver solamente en una focalización muy particular, es un problema también regional. El gobierno está lanzando las zonas económicas especiales, que es un esfuerzo particular. Yo creo que todo eso ayuda y lo importante es que tenemos expertos, tenemos gente que tiene voluntad y hay un conjunto en la sociedad que quiere ver mejor a todo el país. Muy bien, podríamos, si les parece, concluir que si bien es cierto, se ha ido avanzando en la parte metodológica, en la parte de la medición, lo que es cierto es que en la ejecución y en los recursos disponibles todavía hay muchos retos importantes y a la vez, cuando vemos los resultados, son insuficientes, son totalmente marginales. Todo esto habla de la necesidad de iniciar un debate profundo para hacer cambios sustanciales a la política social, como que llegó un momento donde hay que replantearse y hay que abrir los horizontes, no solamente de corto plazo, sino ver de cara al futuro cómo está evolucionando el mundo entero y cómo nos va a pegar y cómo tenemos que prepararnos como país. El tema de la pobreza, entonces, sigue siendo un tema pendiente. Creo que dejamos de fuera una variable muy importante en nuestro país, que es la corrupción. Exacto. Entonces, lo estamos haciendo. Exacto, hay una clara correlación entre corrupción y generación de pobreza, ¿no? El estado que más creció en pobres es Veracruz, que es el estado que más recibe recursos federales de apoyo, ¿no? Lo cual habla Oaxaca, con lo cual habla perfectamente que hay esa correlación. Muy bien, gracias Ernesto por acompañarnos. Gracias a ti. Gracias Luis, muy amable. Gracias Marco por invitarnos. Remy, muchas gracias. Muchas gracias y un privilegio estar con los expertos que están aquí. Aquí los esperamos la próxima semana.